La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. Es un proverbio en la palabra del Señor que nos dice eso, Proverbio 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la honra de los ancianos son sus canas. Esto, mis hermanos, usualmente es así. En los jóvenes que encontramos el vigor, la fortaleza. Aunque usted lo vea echado allí que no hace nada, ese muchacho tiene más fuerza normalmente. Tiene el vigor de la juventud. Mientras que en los ancianos solemos encontrar en ellos su experiencia, mayor conocimiento y en muchos casos encontramos en ellos también sabiduría. Encontramos también en ellos sabiduría. No es en vano, mis hermanos, que cuando se presentan situaciones de gran crisis, no se van a los más jóvenes, sino se van al que tiene mayor experiencia, se va al de mayor edad. Usualmente es así. Y miren este par de ejemplos que traje de la historia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que nos muestran una situación así. Cuando en el Reino Unido en 1940 enfrentaba su hora más oscura contra la Alemania nazi, la nación no recurrió a un joven vigoroso, sino a Winston Churchill, un hombre de 65 años, para convertirlo en su primer ministro. Sus canas y décadas de experiencia fueron vistas como el ancla que el país necesitaba. Otro ejemplo lo vemos ya no antes de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, sino posterior a ella. Lo encontramos en la misión terrible que tenían que hacer de reconstruir la Alemania occidental. Y esa labor se la dieron a Konrad Adenauer. No sé si se pronuncia así, pero así lo leo. Konrad Adenauer, quien fue elegido canciller a la edad de 73 años y gobernó durante 14 años, es decir, hasta sus 87 años. Fue elegido canciller porque su sabiduría la consideraron fundamental para levantar a una nación que había quedado en cenizas. Mi punto aquí, mis hermanos, no es elevar la figura de estos políticos. Ese no es mi punto. Mi punto es mostrar cómo las personas esperamos que los ancianos nos den sabiduría producto de la experiencia de su vida cuando necesitamos momentos de crisis, cuando nos acudimos a ellos de esa manera. Quienes han tenido el privilegio de quedarse un largo tiempo hablando con un anciano seguramente pueden dar fe de esto que estoy diciendo. Siempre es interesante escuchar la experiencia de otros que han transitado más tiempo en este mundo que nosotros. Siempre es bueno escucharlo, siempre da algo de interés, siempre nos habla acerca de su experiencia. Pero es mucho más valioso conversar con ese alguien si su vida ha sido una que ha sido pastoreada por Dios, si ha sido una vida que ha sido guiada por Dios. Si esa persona se trata de un creyente que ha sido transformado por la mano del Todopoderoso, lo que nos tiene para decir adquiere muchísimo mayor valor. Esa conversación es increíblemente significativa. Y nuestro texto de hoy nos tiene una situación así parecida. Vamos a ver esta historia y esta es la proposición que quiero como tengan como la idea que nos vamos a acercar a esta historia. Haga de cuenta que vamos a visitar la casa del abuelo. Vamos a visitar la casa del abuelito. En este caso el abuelo es Jacob. No sé a qué huele la casa de tu abuelo, pero seguramente tiene un olor particular. Que tú cuando dices, acá está, esta es la casa del abuelo. Espero que no sea polvo. Pero nos acercamos a Limón. Si los abuelos todos lo curan con limón. Nos acercamos a la casa del abuelo, a escuchar lo que nos tiene que decir el abuelo. No sé si a todos les gusta visitar la casa del abuelo o de la abuela, pero hoy iremos de visita a la casa del abuelo Jacob. Y él nos va a contar de su experiencia, de cómo su vida ha sido una vida pastoreada por Dios. Y de allí el título de mi sermón, una vida pastoreada por Dios. Abramos nuestras Biblias en Génesis 48 y veamos juntos o hagamos juntos esta visita al lecho de Jacob. Visitémoslo juntos. Dice así la palabra de Dios, Génesis 48. Y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son, Efraín y Manasés.
serán míos, como lo son Rubén y Simeón, pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino a Éfrata, esto es, Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga, les dijo. Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y los besó y los abrazó. Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y vive en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así pues, así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Esta es la palabra de nuestro Señor. Jacob, mis hermanos, es como este abuelo que al visitarlo se acuerda de cosas y empieza a contársela al que la visita. En mis tiempos. Así como los abuelitos nos cuentan las historias. Bueno, algo así. Se está acercando de esa manera y le está contando algo. Ahora, lo que él tiene en su corazón como una historia que contar a su hijo y sus nietos es algo asombroso. Es lo que realmente a él lo sacude. De manera agradecida, él habla del Dios Todopoderoso que ha pastoreado su vida. Esta es la historia que él tiene por contar. Y es bueno, hermanos, considerar entonces nosotros la siguiente pregunta. ¿Quién está pastoreando tu vida? ¿Quién es el pastor de tu vida? ¿Quién es el que tú sabes que está guiándote? No lo respondas inmediatamente. Porque si nuestros pasos son guiados por el Señor, nos conduce a aquello que le trae honra a su santo nombre, aunque estemos en medio del sufrimiento. Pero quizás, en ocasiones, puede ser que sea más bien nuestros deseos los que nos estén guiando. Por eso te hago la pregunta: ¿quién está pastoreando tu vida? No es al estar anciano donde deberías hacerte esa pregunta. Eso hay que dejárselo a los viejos, porque no sabemos nosotros si llegaremos a esa edad. Pero más importante que eso, hoy nosotros podemos conocer a esa guía y cuidado amoroso de buen pastor, para que al llegar a esa edad, si es que llegamos, seamos testigos de esa vida pastoreada por Dios. Jacob tiene tanto que contar a su familia acerca del pastoreo que Dios le ha dado, porque él ha conocido a Dios desde hace mucho tiempo. Y eso podemos contarlo nosotros si pasamos tiempo pastoreados por el Señor. No sé si eso te produce gozo, pero yo personalmente me deleito cada día en que Dios es mi pastor y Él me conduce. Obviamente, también soy una oveja que se pone pesada, pero Él es mi buen pastor y eso me produce gozo, que no es a donde yo quiera ir, sino donde Él quiere enviarme, como Él quiere guiarme. Yo espero que esto sea de ánimo.
Si algún propósito hay en mis sermones, que sea de ánimo, para que todos nosotros querramos que ese pastor sea nuestro pastor, que tengamos una vida que aunque tenga sufrimiento y dificultad, podamos nosotros ver al final de nuestros días, Dios ha sido mi pastor toda mi vida. Pero ¿y qué pasó con aquello que viviste? Sí, mi Raquel se me murió, pero Él ha sido mi pastor toda mi vida. ¿Ha vivido de vicisitudes? Sí, pero Él ha sido mi pastor toda mi vida. Así que mi invitación es que podamos descansar y confiar en ese cuidado pastoral todopoderoso. Mi propósito es que aprendamos que una vida pastoreada por Dios es bendecida para bendecir. El propósito del sermón es ver que una vida pastoreada por Dios es bendecida para bendecir. Cuán bendita puede llegar a ser una vida que ha transitado bajo la mano todopoderosa de nuestro buen pastor. ¿Cuán bendecida puede ser esa vida? Bueno, ese es el primer resultado de una vida pastoreada por Dios. Una vida bendecida. Eso es lo primero que vemos en nuestro pasaje. Piénselo una vez más. Llegamos a la casa del abuelo Jacob. Él se dispone a contar sus aventuras. Se pone de pie. Usted sabe que hay una edad donde sentarse es un gran logro, ¿no? Y esa es la edad de que tiene Jacob aquí mismo. Tiene más de 130 años. Y sentarse es una gran hazaña. Así que apenas ve que viene su hijo, se incorpora. Está en esa condición y se sienta para atender a su hijo. Él mira hacia atrás, hacia su pasado, como muchos ancianos o como muchos de nosotros cuando llegan a esas edades que llaman edades de crisis, las de los 30, las de los 40, las de los 50, 60, 70 o cualquier edad, porque en algún momento usted se sienta en una silla y usted dice, ¿y yo qué he hecho? Bueno, este hombre llega a esta edad y al mirar a su pasado, él no se detiene a pensar, a estas alturas yo debiera tener una hacienda. No, él se detiene a ver el pastor que lo ha cuidado, el Todopoderoso. El ser bendecido, hermano, no está anclado a la ausencia total de dolores o dificultades. Quitémonos eso de nuestra mente. Ser bendecido por Dios no implica que nosotros no tengamos ni un solo dolor, ni ninguna aflicción, ni ninguna situación difícil. La bendición del Señor que aquí nos está mostrando Jacob es que el Dios Todopoderoso esté con él. Y porque Él está con él, eso en sí mismo es la mayor bendición que él pueda tener. Está anclado al hecho de que Dios, quien tiene todo el poder, está con él. Y Jacob no solamente es consciente de que eso es así, sino que también lo enseña a los demás. Se lo enseña a su familia. Jacob está a punto de morir y eso es el motivo de la visita de su hijo y nietos. Y lo primero que se nos dice que Jacob le dice a José es lo siguiente: el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoder, de todo poder, se me apareció en luz, porque está en mayúscula, porque es la traducción de una ciudad llamada Betel, que significa luz. Dios se me apareció en aquella ciudad, en aquel lugar, en la tierra de Canaán, y me bendijo. ¿Cómo lo bendijo? De la siguiente manera: yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Esta idea es la que mueve a este anciano Jacob, que Dios lo ha bendecido a él y que esta bendición alcanzará a los suyos. Lo que Dios me ha dado y esta ha sido su bendición, también puede ser de gran bendición a esta mi familia. Pero no es una bendición simplemente. Ellos están en la promesa. ¿Qué tiene que hacer el abuelo? Contársela, transmitírsela, llevarlos a ella. No es per se. Está aquí y sigue ahí simplemente en la promesa. Él tiene que transmitírsela. Y esta declaración, mis hermanos, es asombrosa. ¿Qué le ha costado a Jacob hacer que hemos visto físicamente? ¿Qué le ha costado? ¿Sentarse? Le ha costado sentarse, levantarse. ¿Y qué señala de Dios? Dios es todopoderoso. Mientras yo me estoy acabando y mi cuerpo no puede ni sentarse, no tengo ni fuerza para pararme, Dios no es así. Los años no pasan para Él. Dios sigue siendo el Todopoderoso, el Shaddai, es la declaración que Él dice acerca de Dios. Ese Dios que no lo pasa el tiempo y no lo destruye. Él es el Dios que ha estado conmigo. Yo puedo estar en debilidad, pero el Todopoderoso jamás. Y Él bendice a su siervo. Y Jacob hace alarde de esto. Jacob da a conocer esta verdad acerca del Señor. ¿Cómo no proclamar la grandeza de aquel que ha estado con él toda su vida? A tal punto que al bendecir a sus nietos, él recuerda que Dios es su pastor.
La declaración que él dice cuando va a bendecir a sus nietos es la siguiente: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. La frase que tenemos por vida aquí, mis hermanos, se podría traducir de una manera literal como continuidad. Es decir, él es como si le estuviera diciendo: Dios me ha pastoreado en mi continuidad. Algún día mi continuidad llegará a su fin. Se interrumpirá mi continuidad, es decir, mi vida se interrumpirá. Dios en mi existencia ha sido mi pastor. No ha habido un momento donde Dios no esté pastoreándome, aún en medio de las situaciones que veíamos de Jacob que ha vivido y que muchas de esas se ha metido él. Dios aún seguía siendo su pastor, trayéndolo de ese lugar donde se metió, trayéndolo nuevamente a él como una oveja. El Dios quien durante mi permanencia, durante la continuidad de su peregrinaje ha estado con él hasta el día de hoy, es un buen pastor, es un ángel que me ha redimido, es un ángel que me ha rescatado, un ángel que me ha sostenido. Si nos ponemos a recordar la historia de Jacob, vemos situaciones donde decimos: este hombre ha vivido situaciones duras. Y como él mismo dice, en su transitoriedad, él está recordando, hermanos, haga de cuenta, él es el abuelo contando la historia, recordando lo que ha vivido. Y de repente se acuerda de ese momento triste, tiene aquí a su hijo. Él ama a ese hijo porque él amaba a su mamá. Y cuando recuerda a su mamá dice: mi Raquel, oh mi Raquel, haga usted, imagínese la historia. Oh mi Raquel, cuántos años disfruté con mi Raquel. Y mi Raquel un día se me murió. Y la enterré allí, en Efrata, en Belén. Él está recordando lo que ha vivido, las circunstancias duras, perder a un ser querido, tan amado como Jacob amaba a Raquel, es de esos golpes fuertes y duros. Sin embargo, él sigue proclamando: Dios es mi pastor. Él vivió la experiencia de pensar que su hijo estaba muerto y lo sentía como muerto, y luego lo vio como vivo y también a sus nietos. Y ahí también vio al pastor. Vivió un tiempo él dolido, adolorido por su pérdida, después lo recupera, pero toda esa experiencia él pudo decir: el Señor sigue siendo mi pastor. Dios ha estado con él y lo ha bendecido. Su vida está a punto de concluir, pero él sabe que el que lo ha sostenido ha prometido hacerlo no solamente con él, sino también con los demás, con su pueblo. Esto es una vida pastoreada por Dios, es una vida bendecida. Y es bueno, hermanos, considerar una vez más esta pregunta. Consideremos una vez más esta pregunta: ¿quién está pastoreando tu vida? ¿Quién está pastoreando tu vida? ¿Puedes hoy responder en adoración, en gratitud, con gozo al Dios que está pastoreando tu vida? ¿Puedes hoy responder que Él está cuidando de ti, haciendo su obra en ti en medio de lo que estás viviendo? ¿Puedes hoy ver su bendición aún en el dolor que estás soportando? ¿Puedes ver a este que es el pastor de nuestra vida? Porque te digo algo, Jacob lo vio y estaba ciego, pero vio al pastor que cuidaba su vida. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves a ese pastor? La mano del pastor que aún estando en la peor condición que cualquiera de nosotros aquí, pudo ver a ese pastor cuidándolo. Jacob no podía ni levantarse, hermano. Y yo sé que alguno de aquí ha padecido de eso de la ciática o de algún nervio que no nos deja descansar, o en la noche a veces podemos tener trasnocharnos por diversas circunstancias. Pero Jacob aquí estaba peor que nosotros. Y aún él puede proclamar: el pastor que ha cuidado mi vida, en ese yo confío. La mano de ese pastor no solamente bendice a este su siervo, sino que también puede bendecir a otros a través de este siervo. Y es lo que nos lleva a la segunda consideración de nuestro sermón. Una vida pastoreada por Dios es una vida que bendice. Vimos que una vida pastoreada por Dios es una vida bendecida, pero una vida pastoreada por Dios también es una vida que bendice a los demás. Seguimos en la casa del abuelo Jacob, quien ha mirado hacia atrás y ha recordado su experiencia, lo que ha vivido, y lo lleva a proclamar: Él es el pastor de mi vida. Pero ahora él va a mirar hacia adelante. Él va a ver hacia el futuro, va a ver hacia lo que queda. Y él ya sabe una cosa que es cierta: el futuro sigue, pero yo no voy a estar ahí. Esto va a seguir, pero son estos muchachos. Ya yo no puedo hacer más nada. ¿Qué es lo que tiene que continuar aquí? ¿Qué es lo que va a continuar pasando? Que Dios va a seguir siendo un pastor. Que Dios siga siendo este pastor.
Mi deseo es que cuando muera, es básicamente lo que está diciendo él, Dios que ha prometido esta promesa, las cumpla también en ellos. No nos preocupamos tanto por muchas cosas, pero no por esto. Jacob va a tomar a los dos hijos de José como si fueran propios. Lo que dice el texto no es que los demás hijos de José no van a estar en el pacto, no van a ser parte del pueblo del Señor. No dice eso. Lo que él está diciendo es, estos dos hijos tuyos van a ser parte de las 12 tribus de Israel, que es algo que va a pasar posteriormente. Yo los voy a poner allí. Cuando le habla incluso de la doble porción que va a recibir él, es básicamente, podría verse que es este aspecto, como si José pasara a ser el primogénito, que recibe doble porción. Yo le digo, a ti te doy doble porción. Porque al final cuando nos dice el texto de esto del amorreo y demás, no sabemos exactamente si Jacob peleó alguna batalla porque no nos lo dice el texto o era un anticipo de la tierra que vendría. Pero al final le está diciendo a vas a recibir doble porción y cada uno de estos hijos de José va a formar parte de las 12 hijos de los 12 tribus que iban a recibir una porción de la tierra prometida. De manera que José en sus hijos recibiría esa doble porción de la tierra. Jacob, al bendecir a sus nietos de esta manera, cruza las manos, tal como hemos visto en otras ocasiones que ha pasado esto, y bendice al menor por encima del mayor. Y con esto lo hace que éste sea mayor en logros o en bendiciones respecto al otro. La bendición la vimos hace un rato, pero veámosla una vez más. Dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. El deseo de Jacob es ese, que estos hijos míos, que son hijos míos ahora, aquel que los ha pastoreado, aquel que me ha pastoreado a mí toda mi vida, también sea el pastor de sus vidas. Que les bendiga conforme a la promesa que le dio a Abraham e Isaac. El Dios que me ha bendecido a mí, el Dios que me ha pastoreado, sea el pastor de ellos. Y yo te pregunto, cuando tú hablas con tus hijos y con tus nietos, ¿cuál es el tema que domina tu conversación? ¿Les hablas de este pastor? La razón será que como este pastor no me ha pastoreado, no sé ni quién pastorea mi vida, por eso cómo les voy a contar. Roguemos al Señor que nos guíe para que nuestras conversaciones les guíe a ellos a nuestro buen pastor. Que todo nuestro esfuerzo, que todo lo que hagamos, que están sentados allí con ustedes, que ustedes puedan ser esos instructores de ellos para guiarlos al Señor. Que todo nuestro esfuerzo se evoque en esto. Podemos dejarles un legado, una casa, un patrimonio, y eso es bueno, pero no habrá nada mejor como tú poder inculcarlo en que el Señor sea el pastor de esa criatura que Dios te ha dado, de ese hijo que Dios te ha dado, de esa responsabilidad que te ha entregado a ti. A José no le agrada en nada ese cambio de manos y piensa que tal vez su papá se confundió. Mi papá de pronto tiene ahí alguna enfermedad, ya está senil. Papá, así no es la cosa, mire, este es el mayor. Se molesta. Pero Jacob le dice que ambos serán bendecidos, pero el menor más que el mayor. Y eso simplemente es su argumento. El menor va a ser mayor va a ser bendecido mayormente que el otro. Y esta es la manera como lo dice: por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Por esta bendición que va a ocurrir sobre estos hijos, la gente va a decir, cuando hable de una bendición, es como decir, oye, Dios te bendiga como quién, como Efraín y Manasés fueron bendecidos. Era como un dicho que iba a quedar de ahí en adelante. Y es una enorme bendición, porque quien tenía que estar allí era José, pero terminaron siendo Efraín y Manasés. Efraín y Manasés terminaron siendo líderes de tribus por esta situación que ocurrió aquí. De manera que es una enorme bendición que ellos sean parte de esto y que en nombre de tribus del pueblo de Dios termine llevando estos nombres. Esta bendición no solamente para los nietos, sino que Jacob posteriormente desea que también sea con ellos. Dios va a estar con ustedes, dicen los versículos finales 21 y 22. Entonces Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esta declaración también la va a decir más adelante José en dos ocasiones.
yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes. Y es porque nos está proclamando de cómo al que te termine Génesis, Dios va a seguir haciendo la obra con su pueblo. Dios va a seguir estando con su pueblo. Dios va a seguir siendo el pastor de su pueblo. Y ese es el anhelo que tiene aquí Jacob. Yo me voy a morir, pero no se quedarán solos, el Señor estará con ustedes. La misma idea similar cuando Jesús está a punto de partir, le dice a los suyos, no se preocupen, yo me voy, pero ustedes no se quedarán solos, estará el Consolador con ustedes. El pasaje, mis hermanos, entonces nos concluye con esta nota esperanzadora, nos da esperanza. Yo no voy a estar. ¿A quién le dio Dios la promesa? ¿A quién es el último de esto que Dios les habla? A Jacob. A José se le presentan situaciones y Dios lo termina usando. Pero el último que vemos de los patriarcas con quien Dios habla es Jacob. Y de repente se va a detener allí el que Dios hable con un individuo. Hasta que veamos en Génesis, en Éxodo por allá que va a hablar con Moisés. De repente nos vamos a quedar. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros ver que Dios nos habla? Y él dice, no se preocupen. Dios va a seguir pastoreándolos a ustedes. Son su pueblo. Yo no voy a estar, pero Dios sí va a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo me puedo morir y puedo estar sin levantarme, sin fuerza para subirme de esta cama, diría Jacob, pero Dios es todopoderoso y seguirá estando con ustedes. Dios es aquel que ha pastoreado la vida de Jacob y lo ha bendecido. Dios es aquel que ha pastoreado la vida de Jacob para que sea de bendición a los suyos ahora. Ese pero Dios nos debe generar asombro para esperar decir nosotros también, pero Dios está conmigo y es quien pastorea mi vida. Yo te pregunto, ¿tú puedes decir eso? ¿Tú puedes pronunciar con todo tu corazón, Dios está pastoreando mi vida? Te lo he preguntado en un par de ocasiones y una vez más te lo pregunto. ¿Quién está pastoreando tu vida? ¿Quién es el pastor de tu vida? ¿Qué es lo que está guiando tu vida? Jacob reconoce que su vida es una que ha sido pastoreada por Dios. Pero estén atentos a esto que sigue en el texto, o que sigue en la historia de la Biblia. Cuando Jacob, en el siguiente capítulo, va a bendecir a sus hijos y les va a hablar de bendiciones para cada uno de ellos, le dice esto a José, su hijo. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí él es el pastor, la roca de Israel. ¿Tú estás escuchando eso? Él está hablando de su hijo que lo asaetearon, lo persiguieron, le hicieron de todo, pero él pudo perseverar porque el pastor lo tenía en su mano. No estamos exentos de ningún sufrimiento, pero la bendición que tenemos es que el pastor, Dios, esté pastoreando nuestras vidas. Esa es la gran diferencia y por eso lo he insistido tanto en preguntártelo. ¿Quién está pastoreando tu vida? ¿Es Dios y su palabra tu guía? ¿O eres tú, tu necedad? Todo lo que vivió José que hemos visto hasta el día de hoy es parte del cuidado pastoral de Dios hacia él. Pero esa metáfora de Dios como pastor no se detiene solamente en Génesis. No está solamente en esta idea del Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. No está solamente allí. La vemos también en los Salmos. David va a decir en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Él me conduce por lugares oscuros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor y porque nada me falta si Él es mi pastor. Él me sostiene aunque esté en circunstancias adversas. ¿Y quién más dice también una idea así? Otro salmista, en este caso el salmista Asaf, dice, presta oído, oh pastor de Israel. Esto es el Salmo 80, versículo 1. Presta oído, oh pastor de Israel, está hablando del Señor. Tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Él es el pastor. Y a este pastor nos habla los salmistas, que es nuestro Dios. Pero no solamente se detiene a hablarnos los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Dios, no solamente los salmistas, sino que también los profetas nos dicen la misma idea de Dios como pastor. Jeremías 31:10 dice, oigan naciones la palabra del Señor.
Anuncien en las costas lejanas y digan: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Dios se encargó de dispersar a su pueblo por su desobediencia, pero luego los va a reunir como reúne un pastor a sus ovejas. Y no solamente concluye allí con la declaración de Jeremías, sino que Zacarías también nos lo dice: los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Dios se presenta en la Biblia también como un pastor que está dispuesto a cuidar a su pueblo, a guiarlo, a dirigirlo. ¿Quién pastorea nuestra vida? No solamente el Antiguo Testamento nos da fe de eso, sino que cuando llegamos al Nuevo estamos con la idea del pastor. Y el pastor, ¿y quién es el pastor? Dios es el pastor, hasta que aparece Cristo en Juan 10:11 y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Finalmente lo vemos. La figura del pastor cobra una realidad cercana a nosotros aún más cuando vemos que Cristo vino a ser nuestro pastor, a habitar en medio de nosotros, como lo cantamos ahorita: en ti confío, Dios poderoso Emmanuel, el Dios encarnado en medio nuestro. Es el gran pastor de las ovejas. ¿Y cómo sabemos que su cuidado es para nosotros? Porque dio su vida por nosotros, las ovejas. Se puso delante cuando quisiera atacar cualquier enemigo, para él ser el que recibió el castigo en nuestro lugar. El asunto es que lo que iba a recibir este pastor por nosotros era la ira de Dios, y la recibió. Él es el buen pastor y Él es confiable. Mi hermano, puedes confiar en este buen pastor. Nuestro pastor nos ha bendecido ya con la mayor de todas las bendiciones. Su vida nos muestra su cuidado, su vida por la nuestra, para que ahora nosotros seamos ovejas de su redil. Debido a ella nosotros somos conducidos en esta vida para ser bendecidos espiritualmente, para bendecir también a los demás de la misma forma. Es Jesús quien está pastoreando tu vida. Es Jesús tu buen pastor. Si eres de Cristo, por supuesto que lo es. Pero mi amigo, yo quiero hablarte a ti en estos momentos. Tú que estás fuera del redil del Señor. Tú que estás fuera. El buen pastor va por esa oveja que está fuera del redil. Amigo, no te deleites en ser una oveja descarriada. No pienses: cuando sea viejo como Jacob, buscaré de él. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no ver ese cuidado de él que lo puede hacer de ti desde esta edad? Para que cuando llegues a mayor edad poder decir: el Dios que ha pastoreado mi vida hasta hoy. Si hay algo que lamentan aquellos que conocen al Señor en sus edades finales, es: si tan solo lo hubiera conocido, yo habría disfrutado de él más tiempo. Porque no es solamente decir: me hubiese evitado un montón de problemas. No solamente eso, es el deleite de conocerlo. Tú no has experimentado un deleite igual. Tú, si no deleitas en Dios, tú no lo conoces, amigo. Tú no lo conoces. Conocer a Dios se evidencia en un deleite por Él, en algo que te sobrepasa, que tú no puedes imaginarlo. Tú necesitas conocer a Dios, conocer a ese pastor como este anciano que ve: se me murió mi esposa, pero yo lo conozco a Él y me deleito en Él. ¿Lo conoces así? ¿Conoces al Señor? Amigo, hoy es tu oportunidad. El buen pastor dice que sus ovejas oyen su voz y lo escuchan y vienen a Él. Y toda aquella oveja que viene a Él, Él no la echa fuera. Él la recibe en su redil. Aunque tú hayas estado como un descarriado, como una oveja descarriado, es la oportunidad en la cual Cristo, con sus brazos tiernos de un buen pastor, te llama para que vengas a Él y pertenezcas a su redil. Es el momento donde tú puedes venir a Él. El buen pastor te llama hoy. Y pasan dos cosas al hacerlo. Cuando Él llama, sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Escucharás hoy su voz y seguirás a aquel que te llama? Lo segundo que ocurre es que Él no echa fuera a sus ovejas, aunque hayan sido necias, aunque hayan pecado. Él las perdona y las recibe en sus brazos. Y yo te pregunto: ¿vendrás a Él? Allí donde estás, ora al Señor, arrepiéntete de tus pecados, ruega por su perdón y descansa en su cuidado de pastor. Me gustaría cerrar, hermano, con una implicación final para nosotros. Dios te está guiando
como un pastor guía a sus ovejas. La pregunta es, ¿confías en que Él te está amando mientras te conduce por la vida? ¿Confías en que Él está mostrando su amor por ti? Roguemos al Señor para que crezcamos cada día más y más en el conocimiento de Él, para que nunca dudemos del amor con el que Él nos está pastoreando. Hemos conocido hoy de ese amor en la visita que le hicimos al abuelo Jacob, de cómo Dios lo estuvo amando y cuidando de él hasta la edad anciana en la que está. Jacob, mis hermanos, es este anciano que no dudó de ese amor y ese cuidado de Dios como su pastor. Es un anciano al que podemos escuchar lo que nos dice. Porque no solo es un anciano capaz para ayudarnos en una crisis, como lo sería Churchill o como lo fue Adenauer. Es un anciano que ha estado caminando con Dios y lo que ha visto es asombroso. Pero quisiera que pasemos a escuchar unas últimas palabras de otro anciano que nos va a hablar el día de hoy. Vamos a escuchar la voz de otro anciano. Un anciano que nos testifica también del cuidado pastoral de Dios. Quiero que todos estemos atentos a escuchar esta última voz final. La Escritura nos dice que delante del trono del Señor en el día final habrán 24 ancianos. ¿Qué significa? No viene al caso ahora. Pero uno de esos ancianos de repente levanta su voz. En Apocalipsis 7, versículos 13 al 17. Y esto es lo que dice ese anciano. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Hasta ese día Él nos pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Finalmente, el sufrimiento termina. Y ese pastor terminará su obra hasta ese día. Te está pastoreando aquí, te pastoreará hasta el final. Concluyo entonces con esta declaración. Una vida pastoreada por Dios es una vida bendecida por toda la eternidad. Amén. Oremos. Bendito y buen Dios. Señor, tráenos aliento a través de nosotros recordar que tú nos estás pastoreando.